Ya no estás aquí, susurró, con la voz quebrada, como si al decirla en voz alta el dolor se volviera más real. Y sin embargo, sigo hablándote como si pudieras oírme. El viento movió suavemente los mechones grises que escapaban de su moño deshecho. Había envejecido 10 años en apenas 3 meses. Desde aquel amanecer en que el médico salió de la habitación con los ojos bajos y le dijo, hicimos todo lo posible. Todo lo posible no había sido suficiente. Detrás de ella, Lucía, su hija de 16 años, permanecía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. No lloraba. No desde el funeral. Mamá, dijo al fin, con una voz plana, vacía. ¿Otra vez? Ya llevas media hora aquí. Elena no se giró. Solo cerró los ojos y respiró hondo, como si tratara de guardar dentro de sí el último aliento de paz que le quedaba. Necesito despedirme bien, Lucía. No como lo hice aquel día, corriendo entre pasillos de hospital, rogando a Dios que me diera un minuto más. ¿Y crees que aquí lo encontrarás? Preguntó la joven, con un dejo de amargura. Él no está en esa piedra fría. No, respondió Elena, levantándose lentamente, con las rodillas entumecidas. Pero tal vez esté en el lugar que él amaba. Lucía frunció el ceño. ¿Qué lugar? Siempre estuvo en la ciudad, trabajando, corriendo, no siempre, dijo Elena, con una sonrisa triste. Antes de conocernos, tu padre pasó un verano entero en el Roble. Trabajaba en un aserradero viejo, allá en la sierra. Me lo contó 1000 veces. Decía que allí, por primera vez, escuchó el silencio, y en medio de ese silencio, oyó a Dios. Lucía soltó una risa seca. Ahora resulta que papá era un santo del bosque. No era un santo, replicó Elena, con firmeza suave. Era un hombre herido, como todos. Pero allí encontró algo que lo sanó. Y, me dejó algo allí. ¿Qué? ¿Una cabaña llena de polvo y telarañas? Una herencia, dijo Elena, mirándola a los ojos. No de dinero, Lucía. De paz. La joven bajó la vista, mordiéndose el labio. No quería ceder. No quería creer que algo bueno pudiera salir de tanto dolor. ¿Y qué se supone que hagamos allá? ¿Vivir entre árboles y recuerdos? Vivir, dijo Elena, acercándose y tomando su mano, aunque Lucía no la apretó. Solo vivir. Tal vez, sanar. Regresaron a casa en silencio. La ciudad, con sus luces brillantes y su ruido constante, ya no les pertenecía. Todo allí les recordaba a Carlos, el café donde desayunaban los domingos, la librería donde compraba sus Biblias subrayadas, el parque donde enseñó a Lucía a andar en bicicleta. Cada esquina era una herida abierta. Esa noche, mientras Lucía fingía dormir en su habitación, Elena abrió un sobre amarillento que había guardado durante años. Dentro, un documento notarial, propiedad del aserradero, La Esperanza, ubicado en las afueras de El Roble, provincia de San Miguel. Titular, Carlos Márquez. Lo había comprado en secreto, poco antes de enfermarse. Nunca lo mencionó. Pero en una carta adjunta, escrita con su letra torcida por la fiebre, decía, Elena, si algún día el mundo se vuelve demasiado ruidoso, vete allá. Allí el viento canta, los pinos susurran y, si prestas atención, escucharás campanas. No preguntes cómo. Solo escucha. Allí estaré contigo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando ligeramente la tinta. Al día siguiente, Elena vendió el apartamento. Empacó lo esencial, fotos, Biblias, ropa, y el viejo reloj de pared que Carlos heredó de su abuelo. ¿En serio vamos a irnos?, preguntó Lucía, parada en medio del salón vacío, con una maleta a medio hacer. Sí, dijo Elena, colocando la carta de Carlos en el bolsillo de su abrigo. Vamos a empezar de nuevo. No para olvidar, sino para recordar quiénes somos sin él. Pero, ¿y si allá no hay nada, y si es solo un montón de madera podrida? Elena se acercó, levantó el rostro de su hija con suavidad y le dijo, con una voz que temblaba pero no dudaba, entonces construiremos algo nuevo. Juntas. Y así, con el corazón partido pero los pies decididos, madre e hija partieron rumbo a la sierra.
El camino era empinado, lleno de curvas y niebla. A medida que subían, los ruidos de la ciudad se desvanecían. Solo quedaban el crujido de las ruedas sobre la grava, el canto de los pájaros y el silencio, un silencio tan profundo que parecía hablar. Cuando al fin divisaron el aserradero, una estructura de madera oscura, con techos combados y ventanas rotas, Lucía suspiró. No es exactamente un palacio. No, dijo Elena, con una sonrisa trémula. Pero es un comienzo. Descendieron del auto. El viento frío de la montaña acarició sus rostros. Elena cerró los ojos, y en ese instante, muy levemente, como un eco lejano, creyó oírlo, din, don, din. Un sonido claro, metálico, casi celestial. ¿Oíste eso?, preguntó, volviéndose a Lucía. La joven negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No oí nada, mamá. Pero Elena sabía que no se había imaginado. Cuidado, gritó Lucía, agarrando el brazo de su madre, podría derrumbarse. Está en pie desde antes de que nacieras, respondió Elena, con una mezcla de asombro y tristeza en la voz. Si ha resistido tantas tormentas, quizás también resista nuestro dolor. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas del techo. Olía a humedad, a pino seco, a recuerdos enterrados. Lucía se quedó en el umbral, abrazándose a sí misma como si el frío no fuera del clima, sino del alma. Esto no es una casa, mamá. Es una tumba. No, dijo Elena, girándose lentamente, con los ojos brillantes. Es un refugio. Tu padre lo construyó con sus propias manos, no para vivir, sino para volver. ¿Volver? Lucía soltó una risa amarga. ¿Volver de dónde? ¿Del cielo? ¿Del olvido? Porque si pensaba regresar, no lo hizo. Elena no respondió de inmediato. Caminó hasta una esquina del salón principal, donde una mesa de madera gruesa aún sostenía un viejo farol de queroseno. Lo tomó con delicadeza, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Aquí solía sentarse a leer, dijo, acariciando la superficie gastada. Me contó que, en las noches sin luna, encendía este farol y leía salmos en voz alta, no porque tuviera miedo de la oscuridad, sino porque quería que la luz de Dios llenara este lugar. Lucía se acercó, aunque con los hombros tensos, los puños apretados. ¿Y por qué nunca nos trajo? ¿Por qué guardó esto como un secreto? Porque, Elena tragó saliva, con la voz temblorosa. Porque este lugar era su santuario. Y a veces, Lucía, los santuarios no se comparten hasta que el corazón está listo para recibirlos. La joven bajó la mirada. En el suelo, entre tablas sueltas, vio algo brillar. Se agachó y sacó un pequeño dije de metal, una cruz sencilla, desgastada por el tiempo. ¿Esto era de papá? Sí, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Se la dio su abuelo el día que fue bautizado. La llevaba siempre, hasta que la perdió, dijo, en una tormenta. Lucía cerró los dedos alrededor de la cruz, como si al tocarla pudiera sentir algo de él. Pero solo sintió frío. No entiendo nada, mamá. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué se supone que debemos hacer en este lugar abandonado? Elena se acercó y tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarla. No vinimos a hacer nada, mi vida. Vinimos a ser. A estar. A dejar que el dolor respire, y que la esperanza entre por las grietas. Lucía quiso apartarse, pero algo en la mirada de su madre la detuvo. Había una fe allí que ella ya no reconocía en sí misma. Y si no funciona, murmuró. Si seguimos sintiéndonos vacías, entonces al menos lo intentamos juntas, dijo Elena, con una sonrisa que dolía más que un llanto. Porque tu padre no nos dejó solas, Lucía. Nos dejó esto. Y quizás esto sea más de lo que creemos. De pronto, un ruido sordo vino del piso superior. Ambas se sobresaltaron. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía, aferrándose al brazo de su madre. No lo sé, respondió Elena, con el corazón acelerado. Pero no estamos solas. Subieron las escaleras con cautela, cada peldaño crujiendo bajo sus pies como advertencias.
Arriba, una habitación pequeña, con una cama de hierro oxidado, una ventana rota y un baúl de madera junto a la pared. Era viejo, con herrajes de cobre y una cerradura oxidada. Pero lo que las dejó sin aliento fue la inscripción tallada en la tapa: para Elena y Lucía, cuando el silencio hable. Es su letra, dijo Lucía, con la voz apenas audible. Elena se arrodilló frente al baúl, temblando. No había llave. Pero la cerradura cedió con un leve empujón. Dentro, había ropa doblada, cartas atadas con cinta roja, y un diario de cuero marrón. Lucía lo tomó con manos temblorosas. ¿Lo abro? Elena asintió, conteniendo la respiración. La primera página decía: si estás leyendo esto, es porque finalmente llegaron. Y si llegaron, es porque ya oyeron las campanas. Lucía levantó la vista, los ojos muy abiertos. Pero, yo no oí nada. Yo sí, dijo Elena, con la voz apenas un susurro. Y creo que volveré a oírlas. Afueras, el viento cesó de pronto. El bosque se quedó en silencio. Y en medio de ese silencio, como un eco nacido de la tierra misma, sonó de nuevo: din, don, din. Más claro esta vez. Más cerca. Lucía palideció. ¿Qué es eso? Elena no respondió. Solo cerró los ojos, y por primera vez desde la muerte de Carlos, sonrió con verdadera paz. Es la bienvenida, dijo. Él sabía que vendríamos. Y en ese instante, entre el polvo, el dolor y el misterio de la sierra, algo comenzó a Lucía. Bajó las escaleras con los ojos hinchados, envuelta en una manta raída que había encontrado en el armario. No dijo nada. Solo se sentó a la mesa, mirando fijamente el diario de su padre, aún abierto en la primera página. ¿Dormiste?, preguntó Elena, acercándole una taza humeante. Soñé con campanas, respondió Lucía, sin levantar la vista. Pero no eran bonitas, sonaban tristes. Como si lloraran. Elena se sentó frente a ella, las manos entrelazadas sobre la mesa, como en oración. A veces, las campanas no anuncian fiesta, sino llamado. Y los llamados duelen antes de sanar. Lucía bebió un sorbo, luego susurró: ¿crees que papá sabía que íbamos a venir? Creo que lo esperaba, dijo Elena. No con fecha ni hora, pero con fe. Un ruido de pasos lentos sobre la grava las interrumpió. Ambas miraron hacia la puerta. Allí, recortado contra la luz matinal, estaba un hombre anciano, encorvado, con un bastón de madera oscura y un sombrero de paja desgastado. Sus ojos, profundos como pozos, estudiaban la casa con una mezcla de nostalgia y temor. ¿Quién es?, murmuró Lucía, retrocediendo instintivamente. Antes de que Elena pudiera responder, el anciano habló, con una voz áspera pero suave, como hojas secas arrastradas por el viento. No pensaba que alguien volvería a abrir esa puerta. Elena se levantó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Conoce este lugar?, el hombre asintió lentamente, sin dejar de mirar la fachada del aserradero. Lo conocí cuando aún tenía vida. Cuando las sierras cortaban madera y no silencios. Hizo una pausa, y sus ojos se posaron en Elena. ¿Usted es la viuda? Sí, respondió ella, sorprendida. Elena Márquez. El anciano exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Don Isidro, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Fui amigo de su esposo. Hace mucho tiempo, demasiado. Lucía se puso de pie, inquieta. ¿Amigo? ¿Y por qué nunca supimos de usted? Don Isidro la miró entonces, y en sus ojos había una tristeza antigua. Porque algunos recuerdos se guardan para cuando el corazón está listo para cargarlos, jovencita. Y el de tu padre, era pesado. Elena lo invitó a pasar. Él dudó un momento, como si cruzar el umbral fuera a romper un juramento. Pero finalmente entró, y al hacerlo, su mirada se detuvo en el baúl abierto. Así que ya encontraron el diario, dijo, con un suspiro. Entonces, ya oyeron las campanas. Solo mi madre, dijo Lucía, con brusquedad. Yo no he oído nada. Don Isidro la observó largo rato,
como si midiera su alma. Quizás no estés escuchando con los oídos, sino con el resentimiento. Lucía se tensó, pero antes de que pudiera replicar, Elena intervino. Por favor, don Isidro, cuéntenos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la gente del pueblo mira este lugar como si estuviera maldito? El anciano se sentó en una silla chirriante, apoyó el bastón entre sus rodillas y cerró los ojos. No está maldito, pero sí marcado. Hace más de 60 años, unos misioneros llegaron a estas montañas. Construyeron una capilla pequeña, allá arriba, donde ahora solo hay rocas y maleza. Tenían una campana de bronce, traída desde Europa. Decían que su sonido curaba el alma. Hizo una pausa, y su voz se volvió más grave. Pero un invierno, hubo rumores. Gente que decía que los misioneros hablaban con espíritus, que hacían ritos extraños, mentiras, claro. Pero el miedo es más fuerte que la verdad. Una noche, mientras rezaban, prendieron fuego a la capilla. Los misioneros desaparecieron. Nadie supo si murieron o huyeron. ¿Y la campana?, preguntó Elena, con el corazón en la garganta. Nunca se encontró, dijo don Isidro. Se dice que uno de ellos, antes de irse, la enterró, para que no la profanaran. Y que, en las noches de tormenta, o cuando alguien con el corazón roto llega a estas tierras, suena. No con fuerza, sino con ternura. Como un susurro de Dios. Lucía negó con la cabeza. Eso es una leyenda. Las campanas no suenan solas. No, dijo don Isidro, mirándola fijamente. Pero los corazones rotos sí. Y a veces, Dios usa el viento, la tierra, hasta el eco de una campana perdida, para decirles, no estás sola. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, moviendo las copas de los pinos con un murmullo constante. Carlos vino aquí muchas veces, continuó don Isidro. No solo a descansar. A buscar algo. Decía que, en medio del bosque, escuchaba una melodía que no venía del cielo, sino de debajo de la tierra. Elena palideció. ¿Debajo de la sierra? Sí, asintió él. Por eso todos dicen que este lugar está embrujado. Pero yo sé la verdad, no es un fantasma lo que llama, es una promesa enterrada. Lucía se levantó de golpe. Basta, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. Primero papá nos deja un diario con acertijos, luego aparecen campanas invisibles, y ahora usted viene a contarnos historias de misioneros desaparecidos. ¿Acaso creen que esto nos va a devolver a mi padre? Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. Solo quiero que deje de doler. Elena se acercó y la abrazó, aunque Lucía no correspondió al principio. Pero poco a poco, sus hombros comenzaron a temblar. Don Isidro se puso de pie, con dificultad. No vine a dar respuestas, dijo, con voz suave. Vine a recordarles que algunas preguntas, solo se responden caminando. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió. Si quieren saber la verdad, vayan al Pozo Seco, al norte del aserradero. Allí, bajo una piedra plana con una cruz tallada, encontrarán algo que Carlos dejó para ustedes. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Elena. El anciano sonrió, con melancolía. Porque yo también oí las campanas, una vez. Y nunca pude seguir su llamado. Pero ustedes, quizás sí puedan. Y con eso, desapareció entre la niebla. Lucía se apartó del abrazo, pero esta vez no con frialdad, sino con confusión. Mamá, ¿crees que todo esto es real? Elena miró por la ventana, hacia la sierra, donde las nubes se arremolinaban como secretos antiguos. No sé si es real, hija, pero sé que tu padre no nos habría traído aquí sin razón. Y si hay una campana enterrada, no es para asustarnos. Es para despertarnos. Tomó la mano de Lucía, y esta vez, su hija no la soltó. Vamos al pozo, dijo Lucía, con una determinación nueva en la voz. Quiero saber qué nos dejó. Y mientras caminaban juntas por el sendero embarrado, el viento volvió a soplar, y esta vez, muy débil, casi imperceptible, Lucía creyó oírlo. ¿Y si no hay nada?
Preguntó de pronto, sin mirar atrás. Entonces seguiremos buscando, respondió Elena, con calma. Pero tu padre no era de los que dejaban pistas sin propósito. Llegaron al claro. Allí, medio oculto por maleza y musgo, estaba el pozo, una boca oscura de piedra agrietada, cubierta por una losa de madera podrida. Junto a él, apenas visible entre las hojas caídas, una piedra plana, lisa, con una cruz toscamente tallada. Lucía se arrodilló, apartó las hojas con manos temblorosas y pasó los dedos sobre la cruz. Era profunda, hecha con cuidado, con amor. Es su estilo, murmuró. Papá tallaba así las cruces en sus cajas de herramientas. Con esfuerzo, levantó la piedra. Debajo, no había oro ni joyas, sino una pequeña caja de madera de cedro, sellada con cera roja. El sello tenía las iniciales CM. Elena contuvo el aliento. Ábrela, hija. Lucía rompió el sello con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. Dentro, había un sobre amarillento y una llave antigua, oxidada pero intacta. ¿Una llave?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Para qué? Elena tomó el sobre. Lo abrió con lentitud, como si desplegara un mapa del alma de su esposo. La carta decía: Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no temes el silencio. Y Lucía, si tú también estás leyendo, es porque has dejado de odiar el dolor. Esta llave abre el armario del desván, detrás de la viga torcida. Allí encontrarán lo que los misioneros escondieron, y lo que yo juré proteger. No es un tesoro para el mundo, pero sí para quienes aún creen que Dios habla en los lugares rotos. Suban cuando el sol esté en lo alto. Porque solo con luz verdadera se ve lo que el polvo ha ocultado. Lucía levantó la vista, los ojos muy abiertos. ¿El desván? ¿Desde cuándo hay un armario allí? Nunca lo vimos, dijo Elena. Pero tu padre conocía cada rincón de este lugar. Regresaron al aserradero en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de expectativa, como el instante antes de que una oración sea respondida. Subieron al desván, donde el sol del mediodía entraba a raudales por una claraboya rota. Allí, entre vigas oscuras y redes de telarañas, estaba una puerta de madera disimulada tras una viga torcida, casi invisible si no se sabía que existía. Lucía insertó la llave. Giró con un chasquido seco. La puerta se abrió con un gemido. Dentro, no había ropa ni herramientas. Solo un estante de madera, y sobre él, un objeto envuelto en tela gruesa, atado con cordel. Elena lo tomó. Era pesado. Frío. Con manos temblorosas, desató el cordel y desplegó la tela. Y allí estaba. Un diario. Pero no cualquiera. Era el diario de su esposo. El verdadero. No el que habían encontrado en el baúl, sino uno más antiguo, con las páginas amarillentas y manchadas por la humedad. En la portada, escrito con tinta negra que aún brillaba, decía: lo que escuché bajo la sierra. Lucía lo abrió por la primera página. La letra de su padre llenaba el papel con una urgencia casi sagrada. Hoy, por primera vez, lo oí. No fue en el viento, ni en el río. Fue debajo de mis pies, como si la montaña tuviera corazón. Campanas. Claras, puras, como las que mi abuela decía que sonaban en el cielo. Corrí por el bosque, siguiendo el sonido, hasta que llegué a una cueva cubierta de yedra. No entré. No ese día. Pero supe que algo sagrado estaba enterrado allí. Algo que el mundo olvidó, pero que Dios no dejó de proteger. Pasó la página. Más entradas. Fechas. Dibujos toscos de la sierra, de la cueva, de una campana con una inscripción: Vox Dei in silentio. La voz de Dios en el silencio. Él sabía, susurró Lucía, con la voz quebrada. Sabía que esto existía, y nunca nos lo dijo. No porque quisiera ocultarlo, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Sino porque quería que lo descubriéramos cuando estuviéramos listas. Cuando el dolor ya no nos cegara, sino nos guiara. De pronto, una ráfaga de viento entró por la claraboya, agitando las páginas del diario. Y en ese instante,
como si el cielo respondiera, sonó de nuevo, din, don, din. Más fuerte. Más cerca. Lucía se llevó las manos a los oídos, pero no por miedo. Por asombro. Ahora sí lo oigo. Exclamó. Mamá, lo oigo. Elena la abrazó, llorando sin vergüenza. Él nos está mostrando el camino, hija. No hacia atrás, sino hacia adelante. Cerró el diario con reverencia y lo sostuvo contra su pecho, como si abrazara el alma de Carlos una vez más. Vamos a encontrar esa cueva, dijo, con una determinación nueva. Vamos a terminar lo que tu padre empezó. De pronto, lo oyó. No fue un eco. No fue el viento. Fue claro, metálico, puro, din, don, din. Las campanas. Esta vez no venían de lejos. Sonaban como si estuvieran justo al pie de la montaña, como si alguien las hubiera tocado con intención, con amor. Mamá, la voz de Lucía la hizo sobresaltarse. Estaba en la puerta, abrazada a sí misma, con los ojos muy abiertos. ¿Tú también lo oyes? Elena asintió, sin poder hablar. El sonido no solo llenaba el aire, llenaba su pecho, como si cada nota fuera una palabra que su alma reconocía. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, con un hilo de voz. Escuchamos, dijo Elena, tomando su mano. Porque esto no es un ruido, es un llamado. Bajaron las escaleras en silencio, envueltas en mantas, y salieron al porche. El frío de la noche las envolvió, pero no les importó. Allí, de pie bajo la luna, escucharon. Las campanas sonaban con un ritmo lento, casi como un latido. Parece, como si alguien estuviera rezando, murmuró Lucía. O esperando, corrigió Elena. Al amanecer, decidieron ir al pueblo. Necesitaban respuestas. Y solo una persona parecía saber más de lo que decía, don Isidro. El camino hasta el roble era corto, pero cada paso se sentía como un cruce entre lo conocido y lo sagrado. Las calles empedradas estaban desiertas, salvo por una anciana que barría su portal y un perro que dormía a la sombra de una higuera. Todo parecía en calma, pero los ojos de los pocos aldeanos que las veían pasar se desviaban con rapidez, como si mirarlas atrajera mala suerte. Encontraron a don Isidro sentado en el umbral de su cabaña, tallando una figura de madera con manos temblorosas pero precisas. Sabía que vendrían, dijo sin mirarlas. Las campanas no suenan para cualquiera. ¿Por qué suenan ahora?, preguntó Elena, con urgencia contenida. ¿Por qué nosotras las oímos? Don Isidro dejó el cuchillo sobre sus rodillas y alzó la vista. Sus ojos, nublados por los años, brillaban con una intensidad inesperada. Porque alguien las ha despertado. Y porque ustedes tienen el corazón dispuesto a escuchar. Pero, ¿qué son?, insistió Lucía, con la voz temblorosa. ¿Es un espíritu? ¿Un milagro? El anciano suspiró, como si cargara con un secreto demasiado pesado. No es un espíritu. Es una promesa. Los misioneros no solo enterraron la campana, enterraron su fe. Y esa fe no murió. Solo esperó. Hizo una pausa, luego añadió, casi en un susurro, dicen que la campana solo suena cuando alguien llega al lugar con un corazón roto, pero dispuesto a sanar. Lucía bajó la mirada. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Yo no quiero sanar, dijo, con voz quebrada. Quiero que duela menos. Sanar no es que deje de doler, respondió don Isidro, con suavidad. Es que el dolor ya no te defina. Elena apretó la mano de su hija. Don Isidro, ¿dónde está la cueva? El anciano guardó silencio largo rato. Luego, con un gesto lento, señaló la sierra. Sigan el arroyo que nace del manantial del Cerro del Alba. Cuando las rocas formen una cruz natural, giren al este. Allí, entre los helechos más altos, encontrarán una entrada cubierta de yedra. Pero tengan cuidado, no es el lugar lo que las pondrá a prueba. Es lo que encontrarán dentro. ¿Qué hay dentro?, preguntó Lucía. La verdad, dijo él. Y la verdad siempre duele, antes de liberar.
regresaron al aserradero con el alma en vilo. Esa tarde, mientras preparaban provisiones, Lucía encontró algo en el bolsillo del abrigo de su madre, la carta de su padre, la que decía, «Allí estaré contigo». La leyó en silencio, y por primera vez desde su muerte, no sintió abandono. Sintió compañía. «Mamá», dijo, alzando la vista. «¿Crees que papá está allí?» Elena la miró, con los ojos llenos de una fe que ya no temblaba. «No está allí, hija. Está con nosotras. Y las campanas son su forma de recordarnos que nunca estuvimos solas». Al caer la noche, el sonido volvió. Más fuerte. Más cercano. Din, don, din. Esta vez, Lucía no tuvo miedo. Cerró los ojos, y sonrió. «Vamos mañana», dijo. «Quiero saber qué nos está esperando». Y mientras las estrellas se encendían sobre la sierra, madre e hija supieron que ya no huían del dolor. Caminaron en silencio al principio, siguiendo el arroyo cristalino que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Cada paso las alejaba más del mundo conocido, y las acercaba a algo que ni siquiera podían nombrar. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó Lucía de pronto, deteniéndose junto a una piedra plana donde el agua formaba un pequeño remanso. «Entonces habremos caminado juntas», respondió Elena, sin dudar. «Y eso ya sería un milagro». Lucía sonrió, apenas. Pero fue suficiente. Más adelante, el sendero se volvió empinado, casi invisible bajo la maleza. Las ramas les rozaban los brazos, las raíces amenazaban con hacerlas tropezar, pero ninguna se quejó. Había en ellas una determinación nueva, forjada en el dolor y templada por la fe. Fue Lucía quien lo vio primero. «Mamá. Mira». Allí, donde dos grandes rocas se alzaban como columnas antiguas, una tercera caía en diagonal, formando una cruz perfecta contra el cielo. «Es aquí», susurró Elena, con el corazón latiendo fuerte. Giraron al este, tal como don Isidro les había dicho. Los helechos eran tan altos que les llegaban a la cintura, húmedos y fríos al tacto. Y entonces, entre ellos, vieron la yedra. Espesa, oscura, cubriendo una abertura en la montaña como un velo sagrado. ¿Entramos?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Elena tomó su mano. Juntas empujaron la yedra con cuidado. Detrás, una cueva baja, apenas visible desde fuera. El aire que salía era fresco, limpio, y cargado de un silencio tan profundo que parecía cantar. Sacó una linterna del bolsillo y la encendió. El haz de luz reveló paredes de piedra lisa, como talladas por manos humanas, no por la naturaleza. Y en el suelo, marcas, huellas viejas, casi borradas, pero aún visibles. «Alguien vivió aquí», dijo Lucía, asombrada. Avanzaron con lentitud. La cueva se ensanchaba poco a poco, hasta abrirse en una cámara circular. En el centro, sobre una piedra plana, había restos de velas consumidas, fragmentos de tela desgastada, y un libro. No era cualquier libro. Era una Biblia. Encuadernada en cuero oscuro, con los bordes quemados, pero las páginas intactas. Sobre ella, una nota escrita a mano: «A quienes vengan después, no somos fantasmas. Somos testigos. Guardamos la campana no por miedo, sino por amor. Porque el sonido que Dios puso en ella no es para asustar, es para recordar que Él nunca abandona a los suyos, ni siquiera cuando el mundo los entierra». Hermano Rafael, 1947. Lucía tomó la Biblia con manos reverentes. «Los misioneros estuvieron aquí». «Sí», dijo Elena, con la voz quebrada. «Se refugiaron. No huyeron. Resistieron». De pronto, la linterna parpadeó. Ambas contuvieron el aliento. Pero no fue la batería. Fue algo más, como si la cueva misma respirara. Y entonces, desde lo más profundo de la montaña, sonó, din. Una sola nota. Clara. Cercana. «Viene de allí», dijo Lucía, señalando un túnel estrecho al fondo. «¿Entramos? Tenemos que hacerlo». Se arrastraron por el túnel, apenas lo suficientemente ancho para una persona.
El aire se volvió más frío, más denso. Y luego, la cueva se abrió. Allí, en medio de la penumbra, colgada de una cadena oxidada clavada en la roca, estaba la campana. No era grande. Tampoco brillante. Estaba cubierta de polvo y manchas verdes de óxido, pero su forma era perfecta, su boca redonda como un círculo de eternidad. En su costado, apenas visible, la inscripción latina, Vox Dei in Silentio. Lucía se acercó, como en trance. Es real. Extendió la mano, y la tocó. En el instante en que sus dedos rozaron el bronce, la campana emitió un sonido suave, profundo, que resonó no solo en la cueva, sino en sus huesos, en su alma. Y con ese sonido, algo se rompió dentro de Lucía. «Papá», gritó, de repente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóname. Perdóname por odiar tu ausencia, por culparte por irte». Se arrodilló, sollozando, abrazando la campana como si abrazara a su padre. Elena se acercó y la envolvió en sus brazos. «Él nunca te culpó, hija. Solo esperó a que dejaras de culparte a ti misma». Lucía levantó la vista, los ojos llenos de un dolor antiguo que por fin encontraba salida. No quería sentir esto, no quería extrañarlo tanto. «Pero lo amas», dijo Elena, acariciando su cabello. «Y amar duele cuando se pierde, pero también es lo único que nos salva». En ese momento, la linterna se apagó del todo. Pero no importó. Porque desde la entrada de la cueva, una luz suave comenzó a filtrarse. El sol, al fin, alcanzaba el corazón de la montaña. Y con esa luz, las sombras del pasado parecieron retroceder. Lucía se puso de pie, secándose las lágrimas. Miró la campana, luego a su madre. «Tenemos que llevarla de vuelta», dijo. «No para esconderla, sino para que todos la oigan». Elena asintió, con una paz que no había sentido desde la muerte de Carlos. «Tu padre no nos trajo aquí para encontrar un tesoro, sino para recordarnos que la verdadera riqueza es la fe que sobrevive incluso cuando todo parece perdido». Salieron de la cueva con la campana envuelta en mantas, como si transportaran, «no para de sonar en mi cabeza», murmuró. «Incluso cuando estoy despierta, la oigo». Elena, desde la cocina improvisada, removía una olla de sopa humeante. Se detuvo y la miró. «¿Te asusta?». Lucía negó lentamente. «No. Me acompaña. Es como si supiera que no estoy sola». Hizo una pausa, luego añadió, casi en un susurro, «Anoche soñé con ella otra vez. Pero esta vez no estaba enterrada. Estaba colgada en lo alto de un árbol inmenso, y cada vez que el viento la tocaba, caían hojas doradas que se convertían en palabras: confía. Confía. Confía». Elena dejó la cuchara y se acercó. Se arrodilló junto a su hija, tomándole las manos. «Los sueños no siempre son solo sueños, Lucía. A veces, Dios los usa para hablar cuando el ruido del mundo ya no nos deja escuchar». «Pero, ¿por qué a mí?», preguntó la joven, con los ojos brillantes. «Yo no soy como papá. No tengo fe fuerte. Dudo. Grito. Me enojo con Dios». «Precisamente por eso», dijo Elena, con una sonrisa trémula. «Porque Él no busca corazones perfectos, busca corazones honestos. Y tú, hija, eres la persona más honesta que conozco». Lucía bajó la vista, pero esta vez no con vergüenza, sino con asombro. «Desde que tocamos la campana, siento que algo cambió dentro de mí. Como si una puerta que llevaba años cerrada, se hubiera entreabierto». «Quizás no fue la campana la que la abrió», dijo Elena. «Quizás fuiste tú, al permitirte sentir, al dejar de huir del dolor». De pronto, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Ambas se miraron. Nadie venía al aserradero. Nadie quería venir. Elena se levantó con cautela y abrió. Era el hermano Mateo, el pastor joven del pueblo, con su Biblia bajo el brazo y una expresión entre sorpresa y reverencia. «Perdonen la intromisión», dijo, quitándose el sombrero. «Pero anoche, muchos en el pueblo oímos las campanas. No como antes, lejanas y tristes. Esta vez, sonaron claras.
como si alguien las hubiera despertado. Sus ojos se posaron en la campana sobre la mesa. Palideció. «Es». «Sí», dijo Elena. «La encontramos». El hermano Mateo entró sin pedir permiso, como guiado por una fuerza mayor. Se acercó a la campana y extendió la mano, pero no la tocó. Solo la miró, con lágrimas en los ojos. Mi abuela me contaba que los misioneros decían que esta campana no llamaba a misa, llamaba al arrepentimiento, a la esperanza, a la reconciliación. Que su sonido no era para los santos, sino para los heridos. Se volvió hacia Lucía. «Tú la tocaste, ¿verdad?». Ella asintió, sin palabras. «Entonces no es casualidad que hayas sido tú quien la oyera primero en sueños», dijo él, con voz suave. «Dios no elige a los fuertes. Elige a los que están dispuestos a ser sanados». Lucía tragó saliva. «Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿La escondemos de nuevo?». «No», exclamó el hermano Mateo, con una pasión inesperada. «Ahora la mostramos. Este lugar, este aserradero, puede ser más que un refugio. Puede ser un faro». Elena frunció el ceño. «El pueblo tiene miedo. Dicen que está maldito». «Entonces les mostraremos que no hay maldición donde hay fe», respondió él. «Que lo que creían oscuro, era solo un lugar esperando ser iluminado». Lucía miró a su madre, buscando confirmación. En los ojos de Elena no había duda. Solo paz. «Tu padre soñaba con esto», dijo Elena. «Con que este lugar fuera un santuario no de piedra, sino de corazones rotos que sanan juntos». Esa noche, mientras el hermano Mateo regresaba al pueblo con la noticia de que las campanas habían vuelto, Lucía salió al porche. El cielo estaba lleno de estrellas, más brillantes que nunca. Se sentó en los escalones, abrazando sus rodillas. Elena la siguió y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?». «En papá», dijo Lucía. «Me pregunto si sabía que yo sería la que la tocaría, que yo sería la que rompería el silencio». «Creo que lo sabía», respondió Elena. «Porque conocía tu corazón mejor que nadie. Sabía que, aunque gritaras, seguías amando. Y que ese amor era más fuerte que el dolor». Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca podría», susurró Elena. «Porque en ti veo a Carlos, y también veo a la mujer en la que te estás convirtiendo». De pronto, sin que nadie la tocara, la campana en el interior emitió un leve din, como un eco del cielo. Ambas sonrieron. «Se avecina una tormenta», dijo, sin saludar. «No como las de antes. Esta, viene del alma de la montaña». Elena lo miró con preocupación. «¿Qué quiere decir?». «Que cuando la campana vuelve a sonar, la tierra responde. Y esta vez, no será suave». Lucía, que escuchaba desde la puerta, frunció el ceño. «¿Acaso la campana controla el clima?». «No», respondió don Isidro, con voz grave. «Pero hay momentos en que el cielo y la tierra se alinean para revelar lo que ha estado oculto. Y eso, siempre duele antes de sanar». Esa noche, la lluvia empezó. No fue un chaparrón, sino un diluvio constante, implacable, que golpeaba el techo del aserradero como si quisiera arrancarlo de cuajo. Los truenos retumbaban no en el cielo, sino dentro de la sierra, como si la montaña misma estuviera gimiendo. Lucía no podía dormir. Se levantó y bajó al comedor, donde la campana reposaba sobre la mesa, cubierta con un paño blanco que Elena había cosido como símbolo de respeto. Se acercó, temblando, y descubrió la campana con manos inseguras. «¿Por qué ahora?», susurró. «¿Por qué justo cuando empezamos a sanar, viene esto?». De pronto, en medio de un relámpago cegador, la campana emitió un sonido profundo, resonante, que llenó toda la casa. No fue un din suave. Fue un clamor. «Don». Lucía retrocedió, asustada. «Mamá». Elena apareció en la entrada, empapada por la lluvia que se colaba por las rendijas. «¿Qué pasa?». «Ha sonado sola», gritó Lucía. «Sin que nadie la toque». Elena se acercó,
no con miedo, sino con reverencia. Miró la campana, luego a su hija. No fue sola, Lucía. Alguien la tocó. Pero no hay nadie aquí. Si lo hay, dijo Elena, con la voz temblorosa pero firme. Alguien que siempre ha estado con nosotras. En ese momento, un trueno estalló tan cerca que sacudió las paredes. La lámpara de aceite se apagó. Solo la luz intermitente de los relámpagos iluminaba la habitación. Y en uno de esos destellos, Lucía vio algo que la dejó sin aliento, una sombra proyectada en la pared, no la de su madre, ni la suya. Era más alta. Más familiar. Papá, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Elena no negó. Solo cerró los ojos y susurró, gracias por velar por nosotras. La tormenta arreció. El viento aullaba como 1000 voces antiguas. Pero dentro del aserradero, en medio del caos, había una paz extraña, sobrenatural. Lucía se arrodilló frente a la campana, temblando, no de miedo, sino de emoción pura. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al aire, con la voz quebrada. ¿Qué debo entender? Y entonces, en medio del estruendo, escuchó algo. No con los oídos. Con el corazón. Una voz suave, conocida, llena de amor, confía. Era la misma palabra de sus sueños. La misma que había visto en las hojas doradas. Rompió en llanto. Lo siento, papá. Siento no haberte creído. Siento haber pensado que nos abandonaste. Elena se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. Él nunca se fue, hija. Solo esperaba a que abrieras los ojos, y el corazón. Afueras, la lluvia comenzó a amainar. Los truenos se alejaron. Y en el silencio que siguió, la campana emitió un último sonido, dulce y claro, como un suspiro de paz. Din. Lucía levantó la vista, empapada en lágrimas, pero con una sonrisa nueva en el rostro. Ya no tengo miedo. Porque ya no estás sola, dijo Elena, acariciando su cabello. Nunca lo estuviste. Al amanecer, el pueblo entero despertó con una sensación extraña. El aire olía diferente. Más limpio. Más ligero. Y en lo alto de la sierra, donde antes solo había niebla y silencio, ahora flotaba un eco suave, como si la montaña hubiera encontrado su voz otra vez. Don Isidro salió de su cabaña y miró hacia el aserradero. Sonrió, por primera vez en décadas. Han despertado la promesa, murmuró. Y con ella, la esperanza. Mientras tanto, en el aserradero, Lucía y Elena preparaban té caliente, con las ventanas abiertas al nuevo día. La campana seguía sobre la mesa, ya no como un misterio, sino como un testigo. ¿Crees que volverá a sonar?, preguntó Lucía. Cada vez que alguien necesite oír que Dios está cerca, respondió Elena. Y hoy, quizás sea el pueblo entero quien lo necesite. Y mientras el sol se alzaba sobre la sierra, bañando cada hoja, cada piedra, mientras limpiaba el desván, ahora con una determinación que antes le faltaba, movió un baúl viejo que estaba apoyado contra la pared del fondo. Detrás, entre tablas sueltas y telarañas espesas, algo brilló bajo la luz que entraba por una rendija del techo. «Mamá», gritó, con la voz temblorosa. «Ven rápido». Elena subió las escaleras de 2 en 2. Al llegar, se quedó sin aliento. Allí, medio enterrada en el polvo del tiempo, había una caja de madera más pequeña que las otras, con incrustaciones de latón desgastadas pero aún hermosas. En la tapa, grabada con precisión, una inscripción, para quienes escuchan con el corazón. Es la misma frase del diario, susurró Lucía. Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. Dentro, envuelta en seda descolorida, había una fotografía antigua. El papel estaba amarillento, los bordes doblados, pero las caras eran nítidas, vivas. En ella aparecían 4 hombres de pie frente a una campana partida por la mitad. Vestían ropas sencillas, pero sus rostros irradiaban una paz inquebrantable. Uno de ellos era joven, con el cabello oscuro y una sonrisa tímida, y a su lado, con el brazo sobre sus hombros, estaba un hombre mayor que Lucía reconoció al instante. «Papá», exclamó, llevándose las manos a la boca.
Es papá. Elena tomó la foto con reverencia, las lágrimas brotando sin control. Pero, ¿cómo? Él nunca estuvo aquí en los años 40, no, dijo Lucía, señalando la parte trasera de la foto. Mira. Elena la giró. En la parte de atrás, con la letra firme de Carlos, decía, con don Isidro, el hermano Mateo, el abuelo, y los dos últimos misioneros que aún vivían en 1983. Aquí, donde la campana fue partida para protegerla, y donde juramos que un día volvería a sonar entera. El abuelo del pastor. Murmuró Lucía. Entonces esto no terminó en los 40. Siguió vivo, en secreto. Elena miró a su hija, los ojos llenos de asombro. Tu padre no solo vino a rezar aquí, formó parte de una cadena. Una cadena de fe que se pasó de generación en generación, en silencio, en sombras, esperando el momento justo. De pronto, la puerta del aserradero se abrió abajo. Ambas bajaron corriendo. Era el hermano Mateo, con una expresión de urgencia en el rostro. Tienen que ver esto, dijo, sin aliento. Don Isidro me contó algo que cambia todo. ¿Qué? Preguntó Elena. La campana que encontraron no es la única. La original se partió en dos durante el incendio. Una mitad fue enterrada por los misioneros. La otra la guardó mi abuelo. Y cuando murió, se la dio a Carlos. Lucía palideció. Entonces, ¿la campana está incompleta? Sí, asintió el hermano Mateo. Y solo cuando las dos mitades se unan, sonará como fue creada para sonar. No como un eco, sino como un grito de gloria. ¿Y la otra mitad? Preguntó Elena, con el corazón en la garganta. El pastor bajó la vista. Está en la iglesia del pueblo. Guardada en el sótano, bajo llave, desde hace 40 años. Mi abuelo la escondió allí, y le hizo jurar a Carlos que no la revelaría hasta que llegara el tiempo de la restauración. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Entonces, dijo Lucía, con voz temblorosa. Papá nos trajo aquí no solo para encontrar una mitad, sino para que fuéramos las que la completaran. Elena miró la fotografía otra vez. Allí estaban ellos, 4 hombres, unidos por un secreto sagrado. Y ahora, 2 mujeres. ¿Crees que el pueblo nos dejará llevarla? Preguntó Lucía. Después de todo lo que han dicho, después de llamarlo maldito, no se trata de que nos dejen, dijo el hermano Mateo, con una fe que iluminaba sus ojos. Se trata de que comprendan. Y quizás, las campanas ya han empezado a hablar por nosotras. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el valle, Elena y Lucía se sentaron en el porche, la fotografía entre ellas. Él sabía que esto pasaría, dijo Lucía. Sabía que yo dudaría, que me enojaría, pero también que al final, escucharía. Porque te conocía, respondió Elena. Y porque creía en ti más de lo que tú creías en ti misma. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Mañana vamos a la iglesia. Sí, dijo Elena. A completar lo que empezaron. Y en lo alto, entre las estrellas, el viento sopló suave, como si el cielo mismo estuviera preparando el camino para que las dos mitades, de la campana, del Penó quería ir al pueblo. No por miedo a lo que encontrarían, sino por miedo a lo que sentiría. ¿Otra vez despierta antes que el sol? La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, envuelta en un chal, con los ojos cansados pero cálidos. No puedo dejar de pensar en lo que voy a decirle a papá cuando lo enfrente, murmuró Lucía, sin mirarla. No vas a enfrentarlo, hija, dijo Elena, acercándose y sentándose a su lado. Vas a hablarle. Hay diferencia. Lucía apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Y si me grita? ¿Y si me dice que fallé? Él nunca te gritó en vida, respondió Elena, con suavidad. ¿Por qué lo haría ahora, desde el corazón de Dios? Porque me fui, exclamó Lucía, de pronto, con la voz quebrada. Porque después de que murió, le di la espalda a todo lo que amaba. A la iglesia, a la oración, a ti, a él. Lo culpé por irse.
Le dije 1000 veces en mi cabeza que me abandonó. Las lágrimas brotaron sin control, cayendo sobre sus manos temblorosas. ¿Cómo puedo mirar esa foto y no sentir vergüenza? Elena la abrazó con fuerza, como si quisiera meter todas sus palabras de consuelo en ese solo gesto. Porque el amor verdadero no se ofende, Lucía. Se duele, pero espera. Y tu padre te esperó. Incluso desde la tumba. Pero no merezco su perdón. Nadie lo merece, dijo Elena, apartándose un poco para mirarla a los ojos. Pero todos lo recibimos. Por gracia. No por mérito. Lucía bajó la vista, sollozando. Tengo miedo de que, cuando toque la otra mitad de la campana, no suene. Porque mi corazón aún está roto. Entonces déjalo sonar roto, dijo Elena. Porque a veces, Dios prefiere un corazón quebrantado que uno que finge estar entero. Un largo silencio se extendió entre ellas, lleno solo del crujido de la madera vieja y el susurro del viento entre los pinos. ¿Y si el pueblo no nos cree?, preguntó Lucía al fin. ¿Si piensan que somos unas locas que trajeron una campana oxidada para causar problemas? Entonces les mostraremos que no venimos a causar problemas, respondió Elena. Venimos a sanar heridas que ni siquiera sabían que tenían. Se levantó y fue hasta la mesa. Tomó la fotografía y la sostuvo frente a Lucía. Míralo. ¿Ves su sonrisa? No es la de un hombre que guardó secretos para asustar, sino para proteger una esperanza. Y esa esperanza, ahora está en nosotras. Lucía tomó la foto con manos temblorosas. Miró los ojos de su padre, tan vivos en esa imagen, tan llenos de fe. ¿Crees que sabía que yo sería la que la tocaría primero? Creo que contaba con ello, dijo Elena. Porque tú, más que nadie, necesitabas oír que Dios no te había olvidado. Lucía respiró hondo, como si por primera vez en meses llenara sus pulmones de aire verdadero. Estoy lista, dijo, con una voz que ya no temblaba. Vamos a terminar lo que empezó. Bajaron juntas, envueltas en mantos sencillos, con la campana envuelta en tela blanca como una ofrenda sagrada. Al salir, el sol tocaba apenas las copas de los árboles, bañando el sendero en oro pálido. Pero antes de llegar al pueblo, Lucía se detuvo. Mamá, ¿y si no es solo la campana lo que necesita ser unida? Elena la miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? El pueblo, nosotros, papá, los misioneros, susurró Lucía. Todo está roto. Pero quizás, solo necesita que alguien tenga el valor de tender la mano. Elena sonrió, con los ojos brillantes. Entonces tendamos la mano, hija. Porque el amor no espera a que todo esté perfecto, actúa en medio del caos. Y mientras caminaban hacia el roble, con la montaña a sus espaldas y la iglesia al frente, Lucía sintió algo nuevo en su pecho, no era solo paz. Era propósito. Y en lo alto, entre las nubes que se deshacían, el viento sopló suave, como si el hermano Mateo las esperaba en la puerta del templo, con las llaves del sótano en la mano. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una fe que no necesitaba palabras. «¿Están listos?», dijo, más como afirmación que como pregunta. «Lo estaremos», respondió Elena. Bajaron las escaleras de piedra al sótano, donde el aire era frío y olía a cera de velas antiguas y madera húmeda. Allí, sobre un pedestal de roble, cubierta por un paño negro, estaba la otra mitad de la campana. Lucía se acercó despacio, como si temiera despertar un sueño sagrado. Con manos temblorosas, retiró el paño. Era idéntica a la suya. Misma forma, mismo bronce envejecido, misma inscripción, Vox Dei in Silentio. Solo que esta mitad tenía una grieta más profunda, como si el fuego del pasado aún la quemara. Mi abuelo la guardó aquí durante 40 años, dijo el hermano Mateo. Decía que no era un objeto, era un testigo. Lucía miró a su madre, los ojos llenos de dudas. ¿Y si no encaja? ¿Y si después de todo, no fue más que una coincidencia? Entonces seguiremos creyendo, dijo Elena. Pero si encaja, será porque Dios lo quiso así. Con cuidado, Lucía tomó la mitad que habían traído del aserradero. La acercó a la que reposaba en el pedestal.
Las orillas coincidían perfectamente, como si nunca hubieran sido separadas. Es como si se reconocieran, susurró. En el momento en que las dos piezas se tocaron, un sonido suave, casi imperceptible, vibró en el aire. No era un repique. Era un suspiro. Como si la campana, partida durante décadas, hubiera exhalado al fin. Lucía cerró los ojos. Y en ese instante, una oleada de emociones la invadió, el dolor de la pérdida, la rabia del abandono, la culpa del silencio, pero también, por primera vez, una paz profunda, como un río que al fin encuentra el mar. Papá, murmuró. Estoy aquí. De pronto, sin que nadie la empujara, la campana completa, aún en dos piezas, pero unidas en intención, emitió un sonido claro, resonante, que subió por las escaleras del sótano, atravesó las paredes de piedra y se derramó sobre el pueblo entero. Don. Afueras, las personas se detuvieron. Los niños dejaron de jugar. Los ancianos salieron a sus porches. Incluso don Isidro, que observaba desde la sombra de su cabaña, se quitó el sombrero y murmuró: ha llegado el tiempo. Dentro del sótano, Lucía cayó de rodillas, llorando sin vergüenza. Lo siento, gritó, con la voz rota. Siento no haberte creído. Siento haber pensado que me dejaste sola. Elena se arrodilló a su lado, abrazándola. Él nunca te dejó, hija. Solo esperó a que dejaras de correr. El hermano Mateo se acercó y colocó una mano sobre la campana. Ahora no es solo vuestra historia, dijo. Es la de todos nosotros. Porque cuando una campana suena con verdad, todo el valle la oye. Lucía levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una luz nueva. ¿Y ahora qué? Ahora la llevamos al lugar donde pertenece, respondió Elena. Donde todos puedan oírla. Donde todos puedan sanar. Subieron las escaleras con la campana entre ellas, ahora completa en espíritu, aunque aún partida en forma. Al salir del templo, el pueblo entero las miraba. Nadie habló. Nadie se burló. Solo había un silencio reverente, como si todos supieran que algo sagrado acababa de suceder. Y en medio de ese silencio, Lucía comprendió algo que cambiaría su vida para una tarde. Mientras el sol se derramaba en oro líquido sobre los tejados de El Roble, Elena lo encontró sentado en el banco de madera frente a la fuente seca, tallando una pequeña cruz de olivo. Se acercó con paso suave. Nunca nos contó toda la verdad, dijo, sin reproche, solo con curiosidad. Don Isidro no levantó la vista. Siguió tallando, como si cada viruta fuera un recuerdo que debía liberar. Algunas verdades no se cuentan, se viven, respondió. Y ustedes ya han vivido bastante. Pero hay algo más, insistió Elena. Algo que Carlos sabía, y que usted guardó. El anciano suspiró. Dejó el cuchillo sobre sus rodillas y alzó los ojos, nublados por los años pero brillantes como el río en primavera. Los misioneros no huyeron aquella noche, dijo al fin, con voz baja. Se refugiaron. En una cueva más profunda, más escondida que la que encontraron. Allí vivieron durante meses, rezando, escribiendo, esperando. Y antes de que las autoridades los descubrieran, enterraron algo más que la campana. ¿Qué? Preguntó Elena, con el corazón acelerado. Sus cartas. Sus oraciones. Sus nombres. Todo lo que eran. Lo pusieron en una caja de plomo y la sellaron con cera bendita. Y juraron que, si algún día la campana volvía a sonar, alguien encontraría esa caja y leería sus historias al mundo. Hizo una pausa, y su voz se quebró levemente. Carlos lo sabía. Porque su abuelo fue uno de los que los ayudó a esconderse. Y cuando me lo contó, hace 30 años, me hizo prometer que no diría nada, hasta que las dos mitades de la campana se encontraran. Elena se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. ¿Y por qué ahora? Porque ya no soy yo quien debe guardar el secreto, dijo don Isidro, mirándola con una ternura antigua. Es usted. Y su hija. ¿Dónde está la caja? El anciano señaló la sierra, donde las nubes se arremolinaban alrededor de la cima más alta. Detrás de la cascada seca.
Allí donde el agua llora solo en invierno. Bajo una roca con forma de paloma. Elena lo miró, con los ojos llenos de asombro. ¿Por qué nos confía esto? Porque vi cómo su hija tocó la campana, dijo él, con una sonrisa trémula. Y en ese momento, supe que el ciclo se había cumplido. Ustedes no vinieron a buscar un tesoro, vinieron a devolverle el alma a este lugar. Esa noche, mientras cenaban sopa de verduras en el aserradero, Elena le contó todo a Lucía. La joven dejó la cuchara sobre la mesa, con los ojos muy abiertos. Entonces, no solo se trata de la campana. Se trata de ellos. De los misioneros. De su fe. Sí, dijo Elena. ¿Y de la nuestra? ¿Y si no encontramos la caja? Entonces seguiremos buscando, respondió su madre. Pero si la encontramos, tendremos que decidir qué hacer con lo que contiene. Lucía miró por la ventana, hacia la sierra bañada por la luna. Papá siempre decía que la historia no se escribe con tinta, sino con actos. Entonces escribamos la nuestra, dijo Elena. Con valentía. Al día siguiente, al alba, madre e hija partieron hacia la cascada seca, con provisiones ligeras y el diario de Carlos atado al pecho de Lucía, como un escudo y una brújula a la vez. El camino fue más difícil de lo que imaginaron. Rocas resbaladizas, maleza espesa, y un silencio tan profundo que parecía sagrado. Pero cuando llegaron a la cascada, un muro de piedra cubierto de musgo, seco como un hueso, supieron que estaban en el lugar correcto. Allí, entre las sombras, una roca sobresalía con forma inconfundible, una paloma en vuelo. Lucía se arrodilló y, con las manos temblorosas, la movió. Debajo, enterrada en la tierra húmeda, había una caja de plomo, oxidada pero intacta. Sellada con cera roja, y una cruz grabada. «Es aquí», susurró. La abrieron con reverencia. Dentro, papeles amarillentos, cartas atadas con cinta negra, un rosario de madera, y una nota al frente, escrita con una caligrafía elegante: «A quien encuentre esto, no somos héroes. Somos testigos. Guardamos la fe no porque fuéramos fuertes, sino porque Él fue fiel. Que nuestras palabras no se entierren de nuevo, sino que den fruto». Lucía tomó la primera carta. Al desplegarla, una lágrima cayó sobre el papel. «Vamos a leerlas», dijo, con voz firme. «A todos. En la iglesia. En la plaza. Donde todos puedan oír». Y mientras el viento soplaba suave entre las rocas, como un suspiro de aprobación, supieron que no solo habían encontrado una caja. Habían encontrado una herencia. Al llegar al aserradero, el sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo las nubes de púrpura y oro. Elena preparó té caliente mientras Lucía, con manos reverentes, colocaba la caja sobre la mesa, justo al lado de la campana partida. «¿Y si no están listos?», preguntó Lucía de pronto, con la voz temblorosa. «¿Y si el pueblo piensa que es solo una historia vieja, sin importancia?». Elena se sentó frente a ella, con los ojos llenos de una calma que solo nace después de atravesar tormentas. «Las verdades que vienen del corazón nunca son viejas, hija. Solo esperan el momento en que alguien tenga el valor de decirlas en voz alta». Lucía abrió la caja otra vez. Tomó la primera carta. La desdobló con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. «Es del hermano Rafael», dijo, leyendo en voz baja. «Dice: hoy enterramos la campana. No por miedo, sino por amor. Porque sabemos que su sonido no debe perderse, debe guardarse para cuando el mundo vuelva a necesitar esperanza». Levantó la vista, los ojos brillantes. «Mamá, ellos sabían que esto pasaría. Sabían que alguien vendría. Porque creyeron», respondió Elena. «Aunque todo les dijera que era inútil». De pronto, un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era el hermano Mateo, con don Isidro a su lado. El anciano traía consigo una pequeña forja portátil, hecha de piedra y barro, como las que usaban los herreros antiguos. «He venido a cumplir mi parte», dijo don Isidro, con voz ronca pero firme. «Mi abuelo me enseñó cómo reparar campanas rotas. No con fuego común, sino con oración». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Puede unirla de verdad?».
Si el corazón de quienes la tocan está unido, sí, respondió él. Durante los siguientes días, el aserradero se convirtió en un santuario de trabajo sagrado. Don Isidro encendió la forja en el patio trasero, alimentándola con leña bendecida por el hermano Mateo. Elena y Lucía ayudaban en silencio, soplando el fuego, limpiando el bronce, rezando mientras el metal se calentaba al rojo vivo. Una noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Lucía se acercó a don Isidro, que moldeaba con cuidado los bordes rotos de la campana. ¿Por qué aceptó ayudarnos?, preguntó. Usted podría haber seguido guardando el secreto. El anciano no dejó de trabajar. Solo suspiró. Porque hace muchos años, también tuve miedo. Me dijeron que si hablaba, me expulsarían del pueblo. Así que callé. Y durante décadas, cada vez que oía el viento en la sierra, sentía que me llamaba, y yo no respondía. Miró a Lucía, con los ojos llenos de arrepentimiento y paz. Pero tú no callaste. Aunque tenías miedo, seguiste. Y eso me recordó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Lucía bajó la vista, emocionada. No lo hice por valentía, lo hice porque ya no podía cargar sola con el dolor. A veces, eso es suficiente, dijo don Isidro. Porque Dios no necesita héroes. Solo corazones dispuestos a decir, aquí estoy. Al quinto día, la campana estaba lista. Unida. Fundida de nuevo. No perfecta, las marcas de la grieta aún eran visibles, pero entera. Completa. Viva. Don Isidro la limpió con un paño de lino y la colgó de una viga fuerte en el patio. Luego, con una vara de olivo, la tocó suavemente. El sonido que salió no fue fuerte. No fue estruendoso. Fue puro. Profundo. Como si el cielo mismo hubiera exhalado. Don. Lucía cerró los ojos. Y en ese instante, sintió algo que no había sentido desde la infancia, la certeza absoluta de que no estaba sola. Ahora sí, susurró. Ahora sí podemos ir al pueblo. Elena tomó su mano. No vamos a mostrarles una campana, hija. Les vamos a mostrar que lo roto puede sanar, si hay amor que lo sostenga. Y mientras la luna se alzaba sobre la sierra, bañando el aserradero en luz plateada, las tres figuras, madre, hija y anciano, supieron que al día siguiente, no solo llevarían una campana al pueblo. Llevarían una promesa. Él en el patio, la campana recién unida colgaba de su viga, brillando con un brillo tenue bajo la luz grisácea. Don Isidro ya estaba allí, con su bastón y su sombrero, listo para guiarlas en el último tramo del camino. Hoy no caminan solas, dijo, con una voz que sonaba más fuerte que en años. Hoy caminan con todos los que callaron, y con todos los que esperaron. Bajaron por el sendero hacia el pueblo, llevando la campana sobre una parihuela de madera que el hermano Mateo había preparado con sus propias manos. Cada paso era lento, deliberado, como una procesión. Y con cada paso, Lucía sentía como el peso en su pecho, ese que había cargado desde la muerte de su padre, se volvía más ligero, no porque desapareciera, sino porque ya no lo llevaba sola. Al llegar a las afueras de El Roble, vieron algo que las detuvo en seco. La plaza estaba llena. No de curiosos. No de murmuradores. Sino de gente. Ancianos con bastones, madres con niños en brazos, jóvenes que antes las miraban con desconfianza, todos allí, en silencio, como si hubieran sentido en sus huesos que algo iba a cambiar. El hermano Mateo salió de la iglesia y se acercó. No les dije que vinieran, dijo, con los ojos brillantes. Pero cuando la campana sonó ayer, algo se movió en sus corazones. Elena miró a Lucía. «Es tu momento, hija». ¿Yo?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «¿Qué se supone que diga?» «La verdad», respondió su madre. «Solo la verdad». Con las piernas débiles pero el alma firme, Lucía se acercó al centro de la plaza. Colocaron la campana sobre un pedestal de piedra, justo frente a la iglesia. El viento soplaba suave, moviendo los velos de las mujeres y los cabellos de los niños. Tomó aire. «Mi nombre es Lucía Márquez», comenzó, con una voz que al principio apenas se oía.
Y vine a este pueblo pensando que todo lo que amaba se había perdido, incluido mi padre. Hizo una pausa. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, pero no bajó la vista. Lo culpé por irse. Lo odié por dejarme sola. Y durante meses, creí que Dios también me había abandonado. Un sollozo se escapó de entre la multitud. Una anciana se cubrió el rostro con las manos. Pero aquí, en este lugar que todos llamaban maldito, encontré algo que no esperaba, no solo una campana, sino una promesa. La promesa de que lo roto puede sanar. De que el silencio no es vacío, sino espacio para que Dios hable. Se volvió hacia la campana, y con manos temblorosas, tomó la vara de olivo que don Isidro le ofreció. Esta campana estuvo partida durante más de 70 años. Como muchos de nosotros. Pero hoy suena entera. No porque el metal se haya olvidado de la grieta, sino porque el amor la sostuvo hasta el final. Y con eso, la tocó. El sonido que salió no fue solo metálico. Fue humano. Fue celestial. Fue como si el cielo se abriera y derramara luz sobre cada rincón del valle. Don. La multitud contuvo el aliento. Y entonces, algo inesperado sucedió. Lucía, abrumada por la emoción, cayó de rodillas frente a la campana, llorando sin vergüenza. Y en ese instante, su madre se arrodilló a su lado, y luego don Isidro, y luego el hermano Mateo, y uno a uno, todos en la plaza se arrodillaron, no por costumbre, sino por reverencia. Porque en medio del sonido, todos lo sintieron, una paz que no venía del mundo. Venía de más allá. Lucía levantó la vista, empapada en lágrimas, y miró a su madre. Lo siento, papá, susurró. Pero ya no estoy sola. Y en lo alto, entre las nubes que se abrían, el sol tocó por primera vez. Fue don Isidro quien lo propuso primero, con una voz que parecía renacida: este lugar no debe volver a quedar vacío. Debe ser lo que siempre estuvo destinado a ser, un refugio para los que buscan paz. El hermano Mateo asintió, con los ojos brillantes. Un oratorio. Un lugar de oración, de escucha, de sanación. Pero fue Lucía quien dio el primer paso real. Una mañana, mientras ayudaba a Elena a limpiar el salón principal, se detuvo frente a la pared donde antes colgaba una sierra oxidada. Tocó la madera con la palma de la mano. Podríamos construir aquí una biblioteca, dijo, con